¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen día. Bienvenidos de nueva cuenta a este espacio de ABC Noticias. ABC a fondo para tratar un tema que si bien ya habíamos abordado hace algunas semanas, todavía no teníamos la certeza de lo que iba a ocurrir o bien si iba a ocurrir. Aunque bueno, por ahí se ha dicho que esto que se ha anunciado durante esta semana o se ha dado a conocer es en sí la crónica de una licencia anunciada. Me refiero a la solicitud de licencia que ha tramitado, que ha presentado el gobernador, a un gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien ha dicho que pretende buscar la silla grande, buscar la candidatura de su partido a la presidencia de la República, pero obviamente la solicitud o la presentación de la solicitud es apenas el comienzo de muchas cosas que vienen y que hoy a fondo vamos aquí a analizar con nuestros invitados especiales, a quien con mucho gusto les presento en este momento. Está con nosotros la doctora Lourdes López. Ella es politóloga, experta en este tipo de temas que siempre aquí en ABC Noticias nos ayuda a desmenuzar de pe a pa. Ella egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctora, qué gusto. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. También está con nosotros Patricio Morelos, quien también ya es conocido, colaborador de estos espacios, socio de Poligrama, además, pues profesor en ciencia política y pues también analista y estratega político. Patricio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias y contento de poder platicar hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Igualmente está con nosotros Javier Pro, un joven abogado, también analista en estos temas. Javier, es un gustazo que estés aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. No, el gusto es mío. Muy buena mesa que han citado. Va a ser un placer para mí participar en este intercambio de ideas. Yo siento que los minutos se van a ir volando. Ojalá que ustedes nos permitan estarles acompañando a lo largo de todo este tiempo. No hay un tiempo determinado, así que esto vamos a ver hasta dónde llega y su participación es muy importante. Sabíamos que querían que abordáramos de nueva cuenta este tema una vez que ya se da a conocer que se presenta esta solicitud de licencia, pero la pregunta ya no de los 64,000 porque resulta ya muy poco, la pregunta del millón o del billón, ya no sabemos cuánto, pero pues finalmente era algo que ya se esperaba y el escenario, quizá el escenario político no es el mejor que pudiera también esperarse ni del lado del gobernador ni del lado, en este caso, del poder legislativo. Hay una situación de confrontación muy severa. ¿Cómo ven ustedes el panorama? ¿Quién gusta empezar? Bueno, yo creo que el panorama sigue estando complicado, no en términos de la dinámica a la que ya nos están acostumbrando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Estado, de a ver quién estira más la liga y a ver quién pone más a su contraparte contra la pared. Está complicado porque estamos hablando de cosas muy serias. Estamos hablando de la posibilidad real que deriva de la intención de quien recibió un mandato en una elección para gobernar el Estado por 6 años y la posibilidad real de que esa gestión se interrumpa. En un contexto donde ahora sí que lo acabamos de ver con Jaime Rodríguez Calderón y que parecía que nos había dado lecciones a todos y los electores concurrimos a las urnas confiando en que la promesa que se nos hace, particularmente de concluir una gestión, nos va a dar certidumbre. Entonces creo que no es un asunto menor, es un asunto muy delicado y ojalá que todos lo veamos no como la frivolidad con que el mismo gobernador lo ha estado planteando, con un afán personal, con arrogancia, con desdén a las formalidades y a los procedimientos, pero también con un desprecio muy grande, muy intenso sobre la opinión de los ciudadanos. Había yo leído justamente, doctora, algo sobre esto, que en casos como este, en el que se deja o se pretende dejar un mandato que fue encomendado, otorgado por la población, va muy de la mano el interés personal, muy personal más que de la comunidad y hasta el narcisismo. Por supuesto que sí, eso está escrito en libros, estudiado, descrito, ¿no? Anthony Downs, uno de los teóricos de la ciencia política contemporánea, ya fallecido, pero no por eso sus planteamientos son puntuales, nos dice, pues, ¿quiénes son los políticos? Son personas con un ego exaltado,
que buscan el reconocimiento personal, los equipara a estos afanes, por ejemplo, de los artistas que viven del aplauso, que reciben ese elogio. O de los likes. Sí, pues bueno, ahora digo para... Los para nuevos aplausos, ¿no? en el Los tiempo nuevos que aplausos. Downs escribió su teoría, que es la teoría económica de la democracia, ya No hace existían 70 todavía. años, sí, no existían estos mecanismos, pero nos advierte. Y la idea de que cuando un político incursiona en la competencia y busca el voto popular, no es porque, y hace una oferta concreta de una política pública, una acción, etcétera. No lo está haciendo por crear el bien común, lo está haciendo porque esta promesa de crear el bien común le va a dar popularidad. No es que de veras quiera que todos los niños estén vacunados, sino sabe que si dice que quiero que los niños estén vacunados, le va a producir, va a satisfacer su ego. Entonces, ¿y qué son los partidos políticos? Son grupos de personas iguales, o sea, no nada más es uno, pero el que tiene esa posibilidad de visibilizarse, por supuesto, antes que el interés general, está la intención personal, Claro. que se puede alimentar de muchas formas, no solamente por la expectativa de un triunfo electoral, sino por otros estímulos que el mismo ambiente político va proporcionando y que, bueno, alientan una trayectoria o una promesa en el ámbito privado de calidad de vida, de mejoría, de estatus, pero insisto, alejado completamente de la voluntad popular o de aquello que Rousseau definió como la voluntad general. ¿Qué es Claro. lo que quiere el pueblo? Y yo creo que muchos coincidimos, la gente que nos está viendo también, que pues aquí no es la excepción en el tema que hoy nos compete. Javier, ¿querías comentar algo? Sí, y a mí me gustaría, aprovechando que estamos hablando del tema un poco del conflicto que existe, las polémicas que ya conocemos Con entre los el Poder poderes. Legislativo Estatal y el Ejecutivo, porque sé que vamos a estar brincando de temas, Ajá. entonces no quiero que se pase esto Que se porque escape. sí, exacto, porque sí quiero hacer una puntualización, una de las pocas puntualizaciones no jurídicas que voy a hacer, relativa a la forma en que este gobierno ha manejado la política con los otros poderes, que a mí me parece que se ha estado manejando de manera errónea, en primer lugar, desde la persona que fue designada como secretario general de gobierno, que debiese ser una persona con mucho tacto político, con mucha voluntad de acuerdos, con muchas cartas para negociar con los otros poderes, especialmente considerando que Movimiento Ciudadano no tiene la mayoría en el Congreso del Estado. Y hay que reconocer desde un punto de vista del Poder Ejecutivo que se necesita poder hacer acuerdos con el Poder Legislativo para poder avanzar con los proyectos. Y Samuel, en vez de entender este aspecto, yo creo que ha cometido el error de tener un punto muy confrontativo con el Poder Legislativo. Lo vemos muy claramente desde el documento de solicitud de licencia que les dice... quiero competir por la presidencia, quiero solicitar la licencia 6 meses antes de las elecciones y el que va a quedar como encargado mientras yo no esté va a ser el secretario general de gobierno. Así como imponiendo, como diciendo va a ser esta persona. Marcando línea. Marcando, así es, que igual y en otra época pudo haber funcionado si hubiera tenido una mayoría Claro. como la tuvieron otros partidos anteriormente. Sin embargo, nos encontramos que es muy clarito el artículo 122 de la Constitución que él mismo promovió. Hay que recordar eso, la Constitución actual, que es de este proyecto de nueva Constitución que impulsa Samuel García, establece que las ausencias de más de 30 días, quien designa a la persona que va a quedar como interino es el Congreso. Lo vimos hace 6 años con Jaime Rodríguez Calderón, el Congreso fue quien designó. Si bien es una cortesía política que se designe Claro. una persona del mismo grupo político que lleva la batuta del Poder Ejecutivo, no es una regla. Por ley es facultad del Congreso hacerlo, y hace 6 años hubo esa mano izquierda política de negociación para, a pesar de que no existía ningún diputado independiente en el Congreso, hubiese una aprobación de todos los diputados para que se quedara una persona del gobierno de Jaime Rodríguez, en este caso Manuel González, y vaya que bonita es la ironía, la única persona que votó en contra en ese momento fue Samuel García, Samuel. quien ahorita está pidiendo lo mismo. Como ¿verdad? dicen, ¿no? Siempre hay un tweet y han estado surgiendo muchos posts, muchos No, tweets, videos y demás. Sí, en muchísimas partes, pero digo aquí,
es indispensable que exista este acuerdo. Yo creo que es un error la manera confrontativa en la que está abordando Samuel esta situación, porque a la mala el derecho es muy claro que el Congreso es el que decide tanto si da o no da la licencia, que eso pudiese ser peleable en un juicio, pero el hecho de que el Congreso tiene la facultad de designar quién se queda, eso es innegable, que forma parte de la división de poderes en el Estado de Nuevo León, y que es facultad del Congreso hacer esa designación. O sea, eso no hay ninguna duda desde el punto de vista jurídico. Patricio, antes de pasar contigo, nada más quisiera detenerme un poco, ya que mencionabas el artículo 122. Hay como que cierta confusión desde que se presentó o se dio a conocer el documento de solicitud de licencia. Hace el gobernador referencia al artículo 121, pero tengo entendido que el 121 realmente es para cuando se solicita o se va a pedir licencia para menos de 30 días. Sí, de hecho, por eso y el 122 es el que realmente tendría que aplicar. Sí, es que en el documento, que no sé si fue, digo, ahí hay medios de comunicación que piensan que fue plan con maña. Yo no entiendo ese plan con maña. Para mí es una contradicción el escrito que se presentó. No sé si lo estén asesorando bien jurídicamente al gobernador. Yo pienso que no, así lo digo frontalmente. Porque el artículo que citan es un artículo que no es aplicable en lo más mínimo a la situación actual, porque viene bien explicado en qué consiste la solicitud de licencia que está haciendo el gobernador. Dice que son 6 meses antes de la elección porque quiere competir por la presidencia de la República. Es clarísimo el plazo que está dando, pero cita un artículo que no aplica, porque aquí el artículo que cita, que es el 121, solamente habla de cuando se ausenta por 30 días naturales o menos, y el gobernador puede designar a un interino, que en este caso pudiese ser como encargado del despacho el secretario general de gobierno o otro miembro de su gabinete que él designe. Eso dice el 121, exclusivamente habla de 30 días o menos, pero y el 122 habla de 30 días o más, que es el caso concreto. ¿Y legalmente podría aplicar un plan con maña? O sea, ¿o por qué? No, yo no había escuchado esa versión, a mí me parece más quizá un error. Yo pienso que es una... ¿O podrían usarlo a favor? Yo pienso que es una contradicción interna del documento, el hecho de que citen un artículo no aplicable. Pienso que están asesorando mal jurídicamente al gobernador en ese sentido, y creo que es un error la forma en la que se presentó. Yo creo que tiene que hacerse la idea el gobernador de que va a tener que acordar con el Congreso del Estado su salida, y si no hay acuerdo no se va a poder ir porque le van a poner a alguien más en el gobierno. Eso pasó hace 6 años, no hay ninguna novedad, a pesar de que hubo cambio de constitución. Me di a la tarea yo el día de ayer de analizar la constitución bajo la cual salió Jaime Rodríguez pidiendo la licencia, y la actual que el mismo Samuel impulsó, que es la nueva constitución, y es idéntica. El contenido es idéntica. Tengo aquí en la tableta un paralelo del artículo el anterior y el nuevo, y el anterior y el nuevo, y es virtualmente igual. No hay ninguna diferencia. Va a tener que llegar a un acuerdo con el Congreso sí o sí. ¿La estrategia es errónea a cómo se está manejando en este momento? Porque parecería, así como también lo comentaba Javier, que se cierra, Patricio, la posibilidad o lo que se tendría que dar, que es un diálogo, una negociación con el legislativo, pero parece que con esto de tajo se cierra la puerta. Mira, probablemente a mí me gana mi pasión por los procesos electorales, por las campañas, y a mí me gustaría ver esto de lo particular a lo general. La discusión desde ayer y en las semanas previas es Samuel contra el Congreso, pero hay algo que va muchísimo más allá. A veces pensamos en elecciones únicas, el Senado de Nuevo León, las alcaldías de Nuevo León. Pero yo creo que habría que recordarle a la gente, y a mí me gustaría analizarlo desde esta perspectiva, que viene la presidencia de la República, vienen 9 gubernaturas, todo el Senado, todo el Congreso, 31 de 32 congresos locales y cientos de alcaldías en el país. Lo que está en juego es mucho mayor que incluso el Congreso estatal. ¿Qué pasa? Hay un Morena a nivel nacional que dice: yo quiero refrendar la presidencia de la República para que continúe la transformación. Necesito dividir el voto. Lo podemos platicar. Hay un PRI, PAN, PRD que quieren aspirar a recuperar la presidencia de la República, pero dicen: si no lo logro, le quito la mayoría en el Congreso a Morena y intento ganar algunas gubernaturas. Y hay un movimiento ciudadano que dice: tengo todo por ganar. ¿Por qué? Porque gobierno 2 estados, Jalisco, Nuevo León, que además está en juego Jalisco. Aspiro a ganar espacios como lo están intentando en Quintana Roo, en Campeche, en Colima, Nuevo León.
Y ahí hay que situar el tema de Samuel García, ¿no? ¿Qué es lo que está? Además de ello, el propio Samuel de Nuevo León no es nada más competir a la presidencia, aspirar a ganar o aspirar a convertirte en un líder opositor. Es cómo le hago para ganar mi Congreso, que es el que va a definir mi futuro personal, no únicamente político, en la segunda mitad de mi gobierno. Y creo que ahí es donde se ponderan diferentes opciones. Por un lado, la posibilidad de decir, yo compito a la presidencia, mi esposa Mariana Rodríguez compite al Senado, la posibilidad incluso de que un Luis Donaldo Colosio vaya en la boleta, y cómo esto pudiera intentar favorecer que MC consiga más votos en Nuevo León. O por el contrario está la opción de, aunque todos compitamos, si resulta mal la campaña, como sucedió en el caso del Bronco, que regresó muy debilitado al gobierno de Nuevo León, cómo esto pudiera impactar en que la segunda mitad del gobierno pues, no salga de la mejor manera. Yo creo que hay que ponderar todos los factores que hay nacionales, regionales, estatales, los intereses de los partidos para entender también qué hay detrás. Porque, a ver, lo decía ayer Dante Delgado, no hay nada todavía. Está la opción interna, que es Samuel García, y está la opción externa, que es Marcelo Ebrard. No lo han descartado. Si es Ebrard, ¿a quién favorece? Si es Samuel, ¿a quién favorece? Y cómo las alianzas entre los partidos pudieran tener un impacto no solo en Nuevo León, sino también en el contexto nacional. Doctora, ¿quiere abonar algo en relación a esto? Pues bueno, es que estas dos rutas de discusión ya abrieron dos líneas de... Son muy interesantes, ¿no? Y no sé cuál irle, pero... o sea, ninguna de las dos. No, a conversar sobre esto, ¿no? Me siento más cómoda en la ruta de tu planteamiento, pero de lo que señalaba ahorita Javier sobre está mal asesorado el gobernador, pues es una hipótesis plausible, pero muy, muy preocupante, porque ha habido otros episodios de un manejo con un desconocimiento total de la materia que han profundizado esta confrontación, ¿no? Platicábamos antes de la mesa sobre el caso de la diputada Robledo, los cómo, los modos, la interpretación que hacen de las disposiciones, como el tema de la paridad de género, o sea, no entienden de qué se trata y entonces soy niño, me toca a mí, o sea, o está mal asesorado o deliberadamente manipulan y distorsionan, ¿no? O sea, ojalá que tuviera algún abogado que no fuera marrullero, sino que fuera estudioso, porque es una tras otra, tras otra, tras otra, y cada vez el alcance de esos hierros son más grandes. Creo que esto que plantea Javier ahorita, pues en sentido común, si me hubiera pasado a mí, yo diría, oye, cambian el oficio. Cambia la solicitud. No lo saques todavía. No saques, espérame. Lo fundamento como debe ser. Digo, pero no soy yo, es el gobernador del estado, ¿no? Y sobre esto de pensar en el paquete completo de lo que estaría en juego, pues sí, por supuesto que hay muchos, es como un circo de 3 pistas o 5 pistas ya, ¿no? Porque además hay unas que están construidas en el aire. Movimiento Ciudadano, pues sí, es una fuerza política que quiere dejar de ser emergente, que sí va por todo, que está creciendo, pero no necesariamente. Yo en esta no soy tan optimista o no percibo como buena noticia o como un elemento digno de análisis este planteamiento de Dante Delgado, que dice, pues Marcelo es una opción de fuera, Samuel es una opción de dentro, pero que él también ha dicho, pues a mí me gustaría ser. Uh-huh. Y es un personaje que se hizo de un partido que siempre han ido de la mano de otros partidos. Esta sería la primera vez que este partido incursionaría, si es que eso va a ocurrir, en la competencia por la presidencia, desde Convergencia. Desde Convergencia. Estuvieron primero con el lado del PRD o de esa izquierda de contrapeso obradorista, y bueno, pues las últimas se fueron para el otro lado. Esa sería su oportunidad, pero no creo que Jalisco ahorita, si bien lo ganaron con Enrique Alfaro, no creo que ahorita tengan a Jalisco. Ahí hay una ruptura interna muy profunda, muy profunda. Y con todo respeto, en el estado de Nuevo León, Movimiento Ciudadano no llegó a ser.
no llegó a ser. O sea, como se coló Samuel, por supuesto se coló mucho con esos antecedentes del desempeño personal, contestatario con el Bronco, ofertas ahora ya sabemos, falsas, yo sí me voy a quedar y yo sí voy a hacer, con un partido inexistente porque apenas le dio para ocupar escaños en el Congreso bajo esas reglas que ya hemos dicho que son, en mi opinión, son virtuosas sobre la integración de las minorías con esa representación proporcional de los mejores perdedores. O sea, los diputados que hay de Movimiento Ciudadano están ahí, diputadas predominantemente mujeres, porque perdieron y perdieron mejor que otros en un bipartidismo muy marcado del Estado. Pero además, porque por ser mujeres y para lograr esta acción afirmativa de una integración paritaria al Congreso, se sentaron ahí. Eso no le da votos a Movimiento Ciudadano, como tampoco se los da que si el alcalde de Santa Catarina se cambió de PANA, el municipio se volvió de emesista. No, señor, los electores se pronunciaron por otro partido. O sea, Movimiento Ciudadano, él se cambió. Que si el de Marín, que si el de no sé dónde, tenemos ese mapa que sacaron a alguien, ahora está pintado de naranja. No es cierto. Ese alcalde se fue y a lo mejor su esposa o no sé quién, pero Movimiento Ciudadano, con todo respeto, no trae más números en diputaciones o en alcaldías que los que traía. Y los que trajo, los que llevó Samuel, que lo convirtió en gobernador, por la experiencia reciente, podemos casi asegurar que no van a estar ahí. Entonces, no trae mucho en el morral, dice usted. Yo creo que lo que traía lo ha estado tirando, pensando en que si es una estrategia para ganar el Congreso, pues está dejando sola a su caballada. Ese es el reto. A ver, Samuel necesita el Congreso en la siguiente legislatura. Esa es una realidad. Entonces, desde el punto de vista de la gobernanza o desde el punto de vista personal. Pero va por el camino realmente adecuado. En su mejor momento, que fue la elección pasada, siendo él el fenómeno político electoral campañero, con Luis Donaldo Colosio en la boleta, no pudieron ganar espacios en el Congreso. La pregunta es, si yo en mi mejor momento, con mi compañero y compadre, en su mejor momento, no se logró obtener esos anhelados espacios, ¿cómo los voy a conseguir? Por un lado está la parte legal y de las negociaciones, y tú te vienes para acá y tú para allá. Pero desde el punto de vista electoral es, ¿cómo le voy a hacer? Si ir en la boleta le va a favorecer o si por el contrario ir en la boleta lo va a afectar. Claro. Porque todo depende, y decía yo, ¿cómo va a regresar él al gobierno de Nuevo León? Como una persona que no logró la presidencia, pero que puso sobre la mesa temas interesantes, o si va a regresar como el Bronco, que de lo que más nos acordamos fue precisamente de le voy a mochar las manos. Al Bronco lo salvó la pandemia desde el punto de vista político reputacional, porque dejamos de hablar de las discusiones políticas, dejamos de hablar de las crisis, dejamos de hablar de si se fue o se quedó, sino fue toda la pandemia en su recta final. Creo que hoy en el tablero político de MC, pero también de la alianza, porque decíamos, ¿la alianza le va a dar o no la solicitud de licencia? Pues yo creo que ellos también están ponderando, nos conviene que él se vaya y no opere la elección localmente, porque su interés va a estar en ganar votos en el centro y sur del país, en teoría. O que se quede aquí y que opere la elección buscando ganar, ¿no? Otra vez, quizás yo lo veo mucho desde un punto de vista electoral, pero creo que hoy los partidos, ambos bandos, lo están pensando desde esa perspectiva, ¿no? Legítimo. Ganar votos. Totalmente. Ganar votos y quitarle votos al de enfrente. Una perspectiva y un punto de vista muy, muy legítimo, Patricio. Pero aquí parecería que sí hubiesen experimentado en cabeza ajena, en la cabeza de Jaime Rodríguez, justamente, porque cuando se da todo esto, hace algunos años, y que regresa, pues parece que como si la figura, bueno, no parece, la figura del independiente o de los independientes como que se diluyó. Se agotó. Jaime Rodríguez acabó con ella. O sea, y acabó con la de gobernador también. O sea, al grado de que se pueden ir a los 2 años y creen que no van. Y con la ruptura profunda de la que hablaba doctora, del partido en Jalisco, por ejemplo, y que se puede también quizá permear a nivel nacional, estaría y en el MC país, condenado a lo mismo. En los 9 estados no hay un solo perfil independiente que no. hoy esté sobresaliendo. Quizás el caso de Eduardo Verástegui a nivel nacional, que probablemente reúna las firmas, pero no estamos hablando hoy de los independientes que pueden ganar elecciones, exacto. ¿no? Como sí se planteó en su momento
pues debido al fenómeno Jaime Rodríguez. Así es. No, es que el tema de los independientes, digo, paréntesis muy pequeño porque sé que no es el tema objeto de esta mesa, pero pues no puedo tampoco quedarme callado porque es mi área como de especialidad electoral y además yo fui candidato independiente en las elecciones de 2018, suplente, pero al final de cuentas candidato. La figura de los candidatos independientes es una figura que desde hace años se encuentra en absoluta desventaja y situación de discriminación por parte de la legislación electoral que no se ha modificado, lo cual fue agravado por el propio Instituto Nacional Electoral. Yo estoy en desacuerdo con la afirmación que se hizo ahorita que Jaime Rodríguez mató a las candidaturas independientes. Yo pienso que fue el INE. El INE, de no existir una reglamentación clara en la legislación electoral, se aventó a crear una convocatoria porque el INE ellos a veces creen que son legisladores en su cabeza. Entonces ellos sacan acuerdos y haz de cuenta que el tema electoral, el INE vive como que en su burbujita electoral en donde ellos sienten que ellos legislan y pueden hacer todo. Igual también en el tema de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es basura, por cierto, y lo digo con todas sus letras, que se ponen a crear sus propias reglas. Pasa con el tema del Instituto Nacional Electoral. Ellos tuvieron un proceso para la creación de la Constitución de la Ciudad de México, en donde se hizo un procedimiento análogo a la de las candidaturas independientes con firmas y demás. Vieron ellos cosas que no les gustaban porque sacaban copias de credenciales de personas que a veces estaban muertas, sí, o que no votaban realmente, porque sabemos que existe un mercado negro de credenciales de elector en este país, porque aquí nuestros datos personales y nada, pues vas de cuenta que es lo mismo, ¿verdad? Entonces el propio INE, en vez de impulsar una reforma con el Poder Legislativo como debió haber sido para cambiar los requisitos de la LEGIPE, ellos dicen, como esto no nos gustó, entonces nosotros vamos a crear reglas nuevas que incluso se contraponen a la legislación actual, las inventan y luego la Sala Superior dice, sí, yo estoy de acuerdo y ¡pum! Ya, de hecho, ahora la discusión es que el INE va a definir dónde va hombre y dónde va mujer, ¿no? En las gubernaturas, que es lo que los partidos están peleando. Es una locura. Y los institutos locales. Es una locura. El INE se ha atribuido facultades que no les corresponden en estos últimos años, que son gravísimas y que le pertenecen al Poder Legislativo. Temas que incluso lo vimos aquí a nivel local, temas, por ejemplo, de las cuotas de una persona de la comunidad LGBT, por ejemplo. Eso no viene, eso lo inventó el Instituto Estatal Electoral, igual y por una asignación del INE, pero ese fue un invento 100%. O sea, aquí en este país las autoridades electorales se creen legisladores y en ese mismo afán, juzgando a los independientes bajo la óptica de la normatividad que ellos mismos inventaron ilegalmente, fue que empezó a surgir el tema de las firmas falsas y de esto y del otro, que eran reglas que ellos mismos habían inventado, y eso fue lo que generó, desde mi punto de vista, el tema de la quemazón de los independientes a nivel nacional, y por eso ya es peligrosísimo ser candidato independiente. Tú te lanzas de independiente, puedes terminar multado en la cárcel, y a pesar de que puedas estar haciendo las cosas bien, es realmente muy grave esta situación de los independientes, y obviamente sí, esto hace que sea sumamente inatractivo para cualquiera que pueda utilizar esta figura, que me parece que era una figura súper importante en este país. Lamentablemente la desgraciaron. Para los ciudadanos. Para los ciudadanos y a los partidos políticos, que son los que están legislando en el Congreso de la Unión, no tienen interés en remediar esto ni en arreglar las reglas para que exista una justicia sobre la figura de los independientes. Y hay un asunto que yo creo que a los ciudadanos es de lo que más nos preocupa, porque ahorita desde nuestra barrera de los ciudadanos estamos viendo allá cómo se están dando con todo, cómo está esta confrontación, pero acá con nosotros en la barrera están un montón de crisis y de situaciones. Pues con todo esto, que se están muchas las pilas y todos los ojos enfocándose ahí, ¿qué va a pasar con todo esto que nos está rodeando y nos está afectando? ¿Hacia dónde vamos los ciudadanos? ¿Dónde nos van a dejar? Pues yo creo que nos van a dejar afuera. O sea, a final de cuentas, todo esta confrontación, esa expresión de afanes personales, estos cálculos locales, nacionales, transgeneracionales, pongo a mi esposa en la boleta de senadora, o sea, es como una fantasía que desconoce la naturaleza del comportamiento. O sea, nuestras elecciones, históricamente, y tú lo debes saber muy bien, cuando no elegimos gobernador en el estado, nos quedamos en la casa, en el estado de Nuevo León. Aunque, y siempre es alternada la elección de presidente y de gobernador.
por eso algunos estados alinearon la elección local con la federal para poder arropar sus candidaturas. Nuevo León decidió estratégicamente que no, porque aquí, en esta cadencia bipartidista PRI-PAN, desde 1997, más o menos se entendió que ese era el mejor juego. Entonces, para la elección que viene, yo no sé si esto de que Samuel esté en la boleta para presidente, en una elección concurrente, donde aquí nada más vamos a elegir alcaldes, que me parece que la joya de la corona en Nuevo León no necesariamente está en el Congreso, sino está en las alcaldías, porque la gente vive en los municipios, lo que nos mueve y nos conmueve es lo que pasa en nuestras calles. Y ahí está el presupuesto, además. Y donde están los recursos, donde se abrió otro frente de confrontación, ahí es donde está. Y tampoco veo cuadros de Movimiento Ciudadano, pues si puede ganar el Congreso, pues para ganar el Congreso hay que ganar los municipios, porque los distritos están adscritos a municipios. Y no veo ese partido vivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los ciudadanos? Pues nos vamos a preocupar, en mi opinión, por que tenemos cerquita, porque pase la basura, porque estén prendidas las luminarias, porque si la policía de proximidad está cerquita y me puede sacar de un apuro, que lo haga, porque ni siquiera está en el imaginario colectivo el Congreso del Estado. Ni siquiera está ahí. Entonces, pues este cálculo político creo que está otra vez ignorando completamente que el gran elector es el ciudadano. Es el cálculo del gobernador es que este ungimiento es una gracia divina y él no fue un gobernador electo, sino es un señor feudal que ahora toma su posesión, incluso porque también hay historias, digo yo, son chismes, porque pues en redes y en lo que sea. La rumorología. No, pues que Mariana va en la boleta como senadora porque ella va a ser la candidata en el 27. O sea, es un optimismo que por una historia tan maravillosa que pudiera ser en la vida de esas dos personas, pues políticamente no deja de ser muy preocupante. Y, insisto, muy fantasioso, porque hay múltiples factores que pueden determinar si él vive políticamente hablando más allá del 2024, o incluso en estos plazos, que si el fundamento es correcto o si se sigue la lógica de lo que ahí está planteado, pues se pone un interino que viene a tumbar piedras, a cerrar changarros y a iniciar procedimientos de responsabilidades, a denunciar corrupción, irregularidades, y no tenemos desde adentro, que esperar tantos meses para ver cuál es el futuro político de Samuel García. Y fíjate lo interesante. Tiene razón Lourdes. La joya de la corona son las alcaldías. Y creo que va a ser la primera elección en muchísimo tiempo en Nuevo León donde los partidos están pensando en poner a sus mejores cuadros en las diputaciones locales. Porque la oposición dice, se lo voy a quitar al gobernador, lo voy a mantener. Me lo voy a quedar. Y el gobernador dice, yo voy por el Congreso local. Ahora resulta que son más pretendidas las diputaciones locales que las presidencias municipales. Y sí, ¿dónde vamos a quedar los ciudadanos? Pues inmersos en una guerra de narrativas. Una narrativa nacional de que se quede Morena o que se vaya Morena. Una narrativa local de que llegue el nuevo Nuevo León o que se vaya el nuevo Nuevo León y que regrese la vieja política, ¿no? Como dice el gobernador. Estamos inmersos en una guerra de narrativas. Y el problema es que los políticos de todas las ideologías y de todos los grupos piensan que la gente está consumiendo esta información. Piensan que el ciudadano que está ahorita en la calle sabe que hay una ruptura entre el gobernador, el Congreso local. Tú vas a las calles y le preguntas a la gente, ¿sabías tú que va a haber una solicitud de licencia que debe de aprobar el Congreso, pero que el gobernador citó un artículo que esté equivocado? No tengo idea ni me interesa. ¿Hay agua o no hay agua? ¿Hay seguridad o no hay seguridad? ¿Bacharon o no bacharon? ¿Hay boyas o no hay boyas? ¿Pasó la patrulla o no pasó la patrulla? Predial. Eso es. Lo subieron, lo dejaron igual. No, eso es lo que quiere que le para resuelva subirme la al gente. camión para regresar a mi trabajo. Tan sencillo como eso. O sea, además de la guerra de la narrativa, como bien decías, Pato, pues está también esa guerra en donde la inseguridad está tocando todos los días a la puerta, en donde no te puedes mover, como decía la doctora, o estás respirando veneno todos los días, porque literal eso es. Y mira, si nos fuéramos a los libros, nos ponemos teóricos, en resumen, diría que todas las fuerzas políticas deben de encontrar acuerdos que ayuden a beneficiar la calidad de vida de la gente. Pero pareciera que hoy estamos, en una situación donde uno quiere que le salga todo mal al otro. Y el otro quiere que le salga todo mal al otro. E intentamos que eso suceda. Un poco lo mismo pasa a nivel federal, ¿no? En esta famosa polarización. Y finalmente donde todo está bien o todo está mal. Y nosotros estamos ahí. Y nuestra vida depende de ahí.
Y eso es lo complejo. Y la gente va a ir a votar esto, ¿no? Finalmente va a decidir por los mejores perfiles, los más preparados, los que tengan experiencia probada, o van a ir a votar con un voto emocional de yo estoy del lado de la buena política, de la mala política, de la nueva política o de la vieja política. A eso es lo que vamos a ir a votar, ¿no? Y esos son los retos, sí, de los partidos, pero también de los ciudadanos. ¿Cómo se va a ir a votar? Sí, realmente. Sí, me das chancita, me quería también regresar a algo que había comentado Javier sobre el contexto de cómo se resolvió en el caso de Jaime Rodríguez Calderón la elección del interino, ¿no? Y que planteabas, pues hubo diálogo, hubo acuerdos, un acuerdo, y hubo un voto en contra que ya sabemos que era como una cosa ahí de confusión mental, ¿verdad? Que no sabía de qué estaba hablando en ese momento. Pero también el contexto, siguiendo este tema de que es algo más que va a nivel nacional, ¿quiénes eran los aliados políticos en ese juego de vente Jaime, ayúdanos, para debilitar? Pues los que llevaron, los que llevaron a Jaime Rodríguez Calderón a la elección presidencial, pues fueron el PRI y el PAN, ¿sí? El favor era para debilitar, o sea, la figura de Jaime Calderón iba hipotéticamente a debilitar la de López Obrador. Pero ese acuerdo ahora no es, por eso esa complacencia, pues sí, manito, te vas, y no te preocupes, te quedas protegido, aquí va a estar. Como incluso después mucha luego gente hasta le hicieron el favor. Fueron candidatos del PAN, ¿no? En la elección, en la próxima acompañando, elección, ¿no? Sí, acompañando, pero... Bueno, pero ese, digo, ahí esos yo sé que tú estabas ahí. Fueron separados, digo, eso yo lo puedo decir porque yo estuve, fueron separados esos acuerdos, no tenían nada que ver con pero además, disculpa, ahí sí pero son yo quiero hacer énfasis en los términos de esta comunicación, que tampoco quiero decir que sea la correcta, pero que es en la negociación política es la eficiente. En la etapa final, con todos estos señalamientos sobre las faltas cometidas en la recopilación de firmas y un eventual juicio político de separación que también alcanzaba el secretario de gobierno, y una maniobra que ganaron, claro, porque pues yo no sé, otra vez si están muy mal asesorados ellos, incumplen formalidades y el procedimiento se desestima porque creo que hubo una revisión. La Suprema Corte. La Suprema, sí, dilatan, sí, y entonces ni uno ni otro. Hay que colgarse la medalla. No son abogados que garanticen el cumplimiento de la ley, sino son abogados que aseguran cómo sacarle la vuelta. Entonces, y bueno, y en la negociación de Jaime Rodríguez, claro, pero no, tienes que defender al Estado y al derecho. Ya está poniéndose como usted quiere. No. Abogado defiende cliente, es buen abogado. Pero ¿quién es el abogado del Estado? ¿Quién es el abogado del Estado? No. Nada más déjame terminar mi punto. Entonces, hubo negociaciones que, digamos, que protegieron el pellejo de Jaime Rodríguez Calderón, porque aquí hay todavía hay hilo y nos pone en esta, ¿es una impericia o es un manejo doloso de la norma? Se salva Jaime Rodríguez Calderón, pero entrega instituciones fundamentales del Estado a partidos políticos, como es el Tribunal Superior de Justicia. O sea, y ese nada más dejo el tema puesto ahí. Ese fue el costo de ese diálogo, de ese acompañamiento, aunque fueran contrapartes, los órganos de control, a cambio de su pellejo. Y este gobierno, en uno de sus actos más faraónicos, dice, con la concurrencia de un órgano persecutor del Estado, un órgano fiscal, mete a la cárcel a Rodríguez Calderón, etcétera, y que sale también sin que hubiera competencia de ese órgano, en un uso perverso de la norma, en un uso perverso de la narrativa para decir yo aquí estoy limpiando y queda en nada. ¿Es impericia o es una costumbre de manejar dolosamente la norma a favor de un interés determinado? Y sí, entonces y también lo hizo con los diputados, como parte de su mismo conflicto también utilizó instituciones en contra, pues hubo muchos diputados que se estaban quejando, que hasta al papá de un diputado le cortaron el agua, o sea, cosas así de un nivel muy bajo desde mi punto de vista en un uso facción de las instituciones, pero bueno. No, entonces, ¿cuál es el juego en el que estamos entonces ahora? ¿Cuál es el juego? ¿Qué es lo que sigue? Para que ocurra todo esto,
de que si las elecciones, que si está en la boleta a nivel federal, primero la puerta que hay que cruzar, el escalón que hay que subir, la situación que hay que transitar es esta solicitud de licencia. Y el gobernador interino, son como los dos temas. ¿Te quedas o te vas? Si no, ¿Y quién se queda encargado? Todos los demás, como que eso no lo fuera, ¿verdad? Todos los demás son especulación. O sea, sí. Pero el único elemento como que ahorita, si tenemos el afán y si queremos que aprovechar ese espacio como un espacio de orientación donde efectivamente el ciudadano sepa qué está ocurriendo, pues sí dar certidumbre de las implicaciones de una y otra cosa. Porque también lo deseable, al menos cuando yo concurro a una mesa como esta o cuando me hacen, es pues no nada más que me lea la gente, sino que el que va a tomar una decisión, pues lo piense un poquito, ¿verdad? Que lo considere. Totalmente. Porque pues es un asunto ya casi moral, ya ni siquiera social, porque lo estamos viendo muchos, o sea, no puede ser que estemos hablando con una normalidad que nuestras instituciones están degradadas y que nuestros representantes usan cualquier argucia a su alcance para salirse con la suya. Y por eso yo ponía sobre la mesa también todo esto en lo que nos involucran a los ciudadanos y que finalmente sean los primeros a los que nos afecta. Y a los medios, como también como voceros de la sociedad. Totalmente, y por eso siempre tratamos de darle voz justamente a los ciudadanos con lo que nos preocupa, porque finalmente todos estamos en el mismo barco, ¿no? Finalmente así es. Ahora, ¿qué es lo que viene legalmente hablando? O sea, ¿qué es lo que va a pasar o lo que puede pasar? Bueno, antes de entrar a este punto, es que ahorita dijo Pato un tema que me encantó, que creo que es muy importante hacer la reflexión aquí en este espacio, que es el tema de la polarización, que se habló que existe un tema de polarización a nivel Nuevo León, existe un tema de polarización a nivel federal y existe un tema de polarización a nivel mundial también, donde están surgiendo muchos movimientos extremistas de extrema derecha o extrema izquierda o un lado que completamente esto, exactamente, y eso es algo que está pasando mucho, yo creo que a nivel mundial y que está influyendo mucho en la mentalidad de la gente y que creo yo que es muy peligrosa esta forma de pensar. Creo que es muy peligrosa la manera en la que se ha llevado la oposición en todos los niveles aquí a nivel México y ya desde algunos años para acá. El hecho de, por ejemplo, tomando el tema federal, que cualquier cosa que proponga López Obrador, sea buena o mala, automáticamente esté equivocada y se oponga el PRI y el PAN y el PRD, por ejemplo. O cualquier cosa que proponga el presidente López Obrador y Morena, sea bueno o malo, vote a favor en automático. Eso a mí me parece que es sumamente peligroso llegar a ese nivel de polarización, porque realmente la verdad generalmente se encuentra en medio de dos posturas. Y mientras más te estás alejando para los lados, más te estás alejando de la verdad. Y si no tienes mayoría, genera parálisis. Exacto. Lo mismo pasó con Vicente Fox, con el mismo Felipe Calderón. No tienes mayoría y hay polarización, hay parálisis legislativa. Genera parálisis. Se acabó. Y además genera en las personas un conflicto muy fuerte de odio. O sea, uno ve cómo se comportan, que escriben, por ejemplo, los simpatizantes de AMLO sobre el PRI y el PAN, que escriben los del PRI y el PAN sobre López Obrador, y eso no nada más tiene un impacto en las políticas públicas y en este nivel de gobernabilidad que haces mención, Pato, sino también en la forma de pensar y en la forma de ser de la gente que se está separando y que llegan a odiarse las personas, y eso es muy grave. Agrego una más y pasamos al tema del procedimiento. Fíjate, Nuevo León solo estamos hablando de la ruptura entre Movimiento Ciudadano y el PRI-PAN. Nadie está hablando de Morena en Nuevo León. Ya hay datos que dicen que es un partido con simpatías, hay datos que dicen que es un partido con posibilidad de ganar elecciones y que se van a llevar a tercios muchos espacios, tanto legislativos como también de municipios, ¿no? Entonces, ¿con independencia de las candidaturas? O sea, solo el partido. El partido como marca tiene un peso muy importante. La aprobación del presidente López Obrador en Nuevo León supera el 50%. Y eso que no se le quiere. Eso es importante. No va a ser una lucha de 2, sino va a ser una lucha de 3. Erróneamente se minimiza. Y también esto, como todo el embrollo MC, PRI, PAN, PRD le puede dar la posibilidad a Morena, como un tercero silencioso, de ganar espacios interesantes. Con bajo perfil de momento, pero sin nombres todavía, pero con una marca muy poderosa y sobre todo un presidente que eso está para otra mesa. Todo bien o todo mal, pero ha logrado mantener su aprobación a nivel nacional. Del procedimiento, abogado.
Del procedimiento, el Congreso, ante cualquier petición que se le realice por un tema de derecho de petición, que es un derecho constitucional, tiene que emitir un pronunciamiento al respecto, ya sea a favor, ya sea en contra. No existe para este procedimiento un plazo fijo por la legislación en donde tengan que dar una contestación. Esto las autoridades muchas veces se lo toman como que tienen todo el tiempo que quieran para contestar. Sin embargo, pueden llegar a acudir a procedimientos de amparo, por ejemplo, por parte del gobernador al momento de hacer esta petición para forzar una respuesta. Sin embargo, pues realmente se está a lo que el Congreso vaya a mandar. ¿Y forzada o no, la respuesta tendría que ser por tiempos antes del 2 de diciembre? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Ellos realmente tienen, como digo, como no hay un plazo fijo establecido, existe una discrecionalidad por parte de la autoridad para en este sentido contestar, siempre y cuando sea en el sentido de como lo están pidiendo. ¿Te puedo obviamente. hacer una pregunta? Sí. Recuerdo que en el caso del Bronco había ahí como un tema por los plazos que era que los 6 meses se empalmaban casi con la jornada electoral, con el día de la elección, y entonces que si tenía que regresar o no tenía que regresar. O sea, si procediera, digamos que mañana le digan que sí por 6 meses, tendría que regresar. Y no se puede, porque al momento en el que regresa deja de cumplir con los requisitos de estar separada 6 meses. ¿A poco no sabe que... No, pero los tiempos. Tiempos. Sí lo saben. Ese no es el error de la petición. La petición en ese sentido sí está bien planteada porque dice que solicita la licencia contados 6 meses antes del día de la fecha de la elección. Yo al 2 de diciembre. No me voy mañana. Sí hace referencia a la fecha en la que lo está pidiendo, no lo pide abiertamente. Interponer un recurso en caso que le digan que no. Sí, siempre existe una manera de pedir un recurso, ya que se lo den o no se lo den, ya es un tema que habrán de interpretar las autoridades. Y terminando con el tema jurídico sobre este aspecto, me gustaría agregar un elemento bien importante que ahorita no está en el radar de nadie, pero que parte de la investigación que hice ayer, al saber que había sido invitado yo a la mesa hoy, me puse a hacer. Quiero hacer referencia al caso de la solicitud de licencia que pidió Ivonne Álvarez para ser candidata al Senado, que hubo ahí un tema donde ciudadanos promovieron un juicio de amparo para evitar que se fuera, porque existe una obligación en la Constitución Federal, en el artículo 5, si mal no recuerdo, aquí lo tengo anotado, que establece que tienen una obligación los funcionarios públicos de elección popular de cumplir con sus mandatos. Entonces, un ciudadano o un grupo o una organización que se quiera poner creativa, en caso de que haya un otorgamiento de licencia, puede decir, oye, esta licencia está afectando mis derechos constitucionales. Este es el párrafo 4 del artículo 5. Dice, en cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes. No es este. Sí es el quinto, pero es otro párrafo. Es otro párrafo. Dice... que el desempeño de los cargos públicos es obligatorio. Es obligatorio. Claro, o sea, es algo textual. Dice, los servidores públicos que son electos por elección popular precedente de la son Corte, obligatorios. ¿no? Que dice que es más importante, y me acuerdo que creo que a Monreal o cultivó y al mismo Dante hace 20 años, digo, ustedes están muy chiquitos, es más importante el derecho a ser votado que el derecho a de millones de ciudadanos a que los gobiernos. Entiendo que sobre todos estos que también ha sido materia de muchas páginas y de muchas horas de noticias, de discusión, de los chapulines, de los famosos chapulines. Este es un tema que ya está súper manoseado, en mi opinión, sobre jurisprudenciado, o sea, con resoluciones que han avalado, porque por eso lo hacen. Se pueden cambiar no solamente de cargo, sino también de partido, porque es el precedente, digo, estoy hablando de memoria, es eso, y no sé si en algún tema de Ivonne también, pero es más relevante, más importante en la interpretación que los jueces hacen de nuestras normas, el derecho a ser votado, que el derecho de los votantes. En otros países, no. Y agregaría esos criterios. Aquí sí, porque en otros países esos criterios cambian con el tiempo. El transfugismo partidista está prohibido. O sea, un representante electo
por un partido político, esto que ocurre todos los días de a cada rato aquí en el Congreso del Estado de Nuevo León, de que para este tema legislé por Morena y para luego mañana me cambio y lo voto a favor del PRI. Y ese transfugismo está penalizado, no solamente no permitido. Un representante electo por un partido político no puede actuar en conciencia en su voto, pero no puede sumarse a otro grupo parlamentario. Aquí, todos los días, a cada rato, por cualquier pretexto, lo hacen. Entonces, creo que eso alimenta la práctica. Agregaría un sobre más, que es sobrenormalizado también el chapulineo. Claro, porque nosotros los analistas venimos a cuestionarlo, pero luego la gente va y los vota. Claro. Es sorprendente que hay gente que me toque y dice, yo nunca votaría por Morena. Y van y votan por un panista que estuvo en Morena 2 meses antes, ¿no? Entonces, también sobrenormalizado. Y ahí la importancia que haya información para los ciudadanos. Y educación política, ¿no? Aquí hay un tema importante en relación al derecho que igual y como no abogados les pudiera ayudar un poquito más de contexto. El derecho no es un fenómeno ni es una ciencia pétrea o fija o que no cambia, es una ciencia que evoluciona. Precedentes que hace 10 años eran válidos, hoy no son válidos. Que hace 20 años eran válidos, el día de hoy no son válidos. Incluso pasa sin que haya modificaciones a la legislación, solamente porque las composiciones de los órganos que están resolviendo se van modificando. Un ejemplo clarísimo de este aspecto en materia penal es el tema de la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa ha existido por muchos años. Y a partir de este año empezaron a salir con el criterio de que, oye, la prisión preventiva oficiosa, a pesar de que está contemplada en la Constitución como contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la vamos a inaplicar. Entonces, hay personas que están siendo procesados por crímenes como homicidios, como secuestros y otros de esa gravedad, violación, que a raíz de estos criterios y a pesar de que la ley no ha cambiado, por este cambio de paradigma y este cambio de consideraciones de quienes están juzgando, están saliendo libres. O sea, el hecho de que hace 20 años hubiera una resolución no significa que vaya a ser la misma el día de hoy. Realmente, yo es un tema que digo, yo sé que está, como muy correctamente menciona Patricio, sumamente normalizado el tema del chapulineo. Sin embargo, existe este artículo de la Constitución Federal que establece la obligación de quedarte en el cargo. O sea, yo creo que sí es un tema que pudiese ser debatido en sede judicial. Litigable. Que así es, y que a Samuel, digo, si le dan la licencia y ve que se está litigando ese tema, firmo? ¿Tú no lo le armas? va a encantar. Tú lo armas. No le va a encantar. Tú lo armas. Ha estado lanzando ideas que muchos la van a tomar. Yo estoy seguro de eso. Ideas, y ya dijo Javier, busquen un buen abogado. Yo no estoy en contra del gobernador. Yo no estoy en contra del gobernador ni nada, pero yo arrojo ideas. Yo estoy arrojando ideas al aire por si marquen al teléfono. Por si las quieren, por si alguien las quiere en los tomar. próximos 10 minutos y marca. Les quiero agradecer Consultas al muchísimo. 50%. Si llamas en ese momento y das la clave. Llame ya. Ya casi nos vamos, pero no quiero despedirme sin que brevemente me den su opinión acerca de otra postura que también se dio a horas, incluso la dieron antes de que el mismo gobernador, pues luego de que se da a conocer el documento, publicara en sus redes sociales que pues iba a estar viendo, que se iba a analizar y que iban a ver qué era lo que pasaba. Antes de que el gobernador hiciera eso, las cámaras empresariales se pronunciaron, la iniciativa privada, los organismos de la sociedad civil y demás. ¿Quién? Y le dicen, ¿Quién? Quédate, o sea, te tienes que quedar. Brevemente, ¿qué opinión les merece pues esa postura? ¿Pesa o no pesa? No, pesará en las conciencias. Ojalá que, lamentablemente cada vez menos personas leemos el periódico, pero si alguien lo tiene que decir, o sea, yo qué bueno que ahora intervienen, digamos, afianzando la pierna para decir, oye, no, aunque nadie se los haya pedido, ni modo que no lo hicieran. Ojalá, yo lo digo, que se quede. Si a mí me preguntara, no me va a preguntar, pero si yo me lo encuentro, como me lo he encontrado en los espacios, o sea, no te puede decir, eso está mal. Qué bueno, y ojalá que eso sirva, como decía yo hace unos momentos, esto no es nada más para platicar entre nosotros, es con una leve esperanza de que alguien lo escuche y esto sirva para que reconsideren. Y sobre todo, si hay una posición unánime, creo que es muy, muy relevante, muy relevante. Con un peso
Sí, importante. Sí, muy relevante. Yo creo que hay una decisión que está tomada. Yo creo que se ha estirado tanto la liga y tenemos una hora platicando de esto, que no lo hubiera estirado si no verdaderamente tuviera el objetivo claro, ¿no? Creo que ahora lo interesante es qué va a hacer la oposición, qué postura tomará Samuel, y ahora sí que ver el impacto. Sobre el tema de las cámaras empresariales y la sociedad civil, pues vemos una postura. Es raro porque a veces no se posicionan. No, porque sobre a veces los no temas dicen nada, ¿verdad? importantes. Claro. A veces no dicen nada. Pero bueno, creo que ya la decisión trasciende a si nosotros 3 o 4 o 5 grupos levantan la mano y gritan foul, ¿no? Creo que hay que mirar hacia adelante y ver ahora sí qué va a pasar, tanto para bien como para mal, para Nuevo León, para los partidos, para las elecciones, pero sobre todo para los ciudadanos. Es correcto. Yo siempre voy a celebrar que personas y organismos ajenos a la política participen y opinen. Creo que enriquece la democracia, creo que abona. Sin embargo, en este caso en particular, yo no me atrevería a decir que todos los órganos de la sociedad civil están de acuerdo en esta postura. Yo leí el comunicado de estas empresas, yo creo que no es representativo. Yo creo que a Samuel eso y el viento es exactamente lo mismo, no le va a importar, y no nada más a él, a los políticos muy pocas veces les importa la opinión de estas cámaras y todo, que se oponen y no se oponen. Cuando hemos visto que porque una cámara, la Coparmex o quien sea, dijo esto, no, déjame echo para atrás, el político jamás se ha visto. Entonces, qué bueno que participen. Samuel no les va a hacer caso, eso es obvio, él tiene sus propios intereses, sus propias consideraciones, y en este sentido yo creo que deberían de pronunciarse en temas que son más importantes, porque este tema es mucho de política, de que, ay, se va Samuel, no se va Samuel. Nosotros tenemos que, y qué bueno que alcanzamos a tocar este tema antes de cerrar, pero ¿hasta qué grado va a impactar en la administración pública estatal que esté Samuel o que no esté Samuel? ¿Va a ser mucho peor o va a ser mejor? ¿Qué va a pasar? En el caso de hace 6 años, hay quien dice que le fue mejor a Nuevo León cuando estuvo Manuel González de interino que cuando estuvo Jaime Rodríguez. Es que si se queda Javier Navarro, diciendo, pero había gente que estuvo diciendo. Si se queda Javier Navarro es prácticamente lo mismo, se mantiene. Por eso la pregunta es, ¿habría la posibilidad de que un gobernador sustituto no sea de la línea del gobernador? Creo que esa sí es un escenario completamente ese es un punto nuevo. bien importante y muy interesante, que bueno, quizá ya también estaremos, si nos permiten ustedes, si nos apoyan, analizando en un futuro cercano. Y también difícilmente, si no se da este acuerdo de que pongan a alguien del grupo de Samuel, pues igual y Samuel no se va. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta. A mí cuando me tocó estar en el grupo de los independientes, cuando estuvo el tema de que si le dan el permiso al Bronco y ponen a alguien que él diga o no lo ponen, era, oye, si no ponemos a alguien de aquí, no me voy. Tienes que cuidar lo tuyo. Era bien tajante, y digo, ya pasaron muchos años y lo puedo decir y no hay bronca, pero posiblemente Samuel esté en una coyuntura muy similar de, oye, si no ponen a alguien de Movimiento Ciudadano y van a poner a alguien del PRI no o alguien del PAN, una solicitud oye, de hacer pues para considerar la posibilidad. O sea, yo creo que bajo cualquier circunstancia, él ya está bajando la cortina, él dijo, y yo aquí ya acabé, y ahí se ven. Y es poner las cartas sobre la mesa. Ahora sí, definémonos todos. Como quieran. Defínanse. Bueno, vamos a ver a quién escucha, si no escucha a los empresarios, si no escucha a sus asesores, si no escucha a los ciudadanos, pues no sabemos a quién entonces, a la esposa. Pues, a la hija todavía no habla. Digo que escuchaba a la esposa, pero pues están ya metiéndola mucho en la jugada también. En fin, son muchos los escenarios. Con buenos abogados, Samuel. Llame al ahorita número, nos dejas tus redes. Muchísimas gracias, doctora Lourdes, Patricio, Javier. Muchas gracias. Muchas a todos, gracias. a toda la mesa, un gusto. Iba a comentar algo, no, nada más que se inscribe en la universidad otra vez, digo, por favor. No que contrate abogados, que vaya por otro. Va a decir Javier, no, que sí contrate abogados. Por una licenciatura, por una licenciatura, por favor. Y nos quedamos con eso, agradeciéndole a usted infinitamente también el favor de su atención. Muchísimas gracias por estarse reportando con nosotros. Todas las opiniones y las sugerencias que nos haga, créanme que las estamos tomando en cuenta para realizar este tipo de mesas y con la ayuda de los expertos, de los analistas, pues verlas a fondo, ver estos temas a fondo para que le ayuden principalmente a usted. Soy Julio César Cano, le mando un abrazo muy fuerte, cuídese mucho por favor y nos vemos en la próxima.